2023. Pongo en contexto el panel que vamos a desarrollar en los próximos minutos con dos profesores. Mercedes Malavé es experta en religiones, es periodista, es dirigente político, es miembro del Instituto de Políticas Públicas Aristides Calvani. Y el profesor Rafael Punceles es politólogo, Convención Internacional de la UCB. Lo hemos estado entrevistando también en días pasados por este mismo tema del conflicto entre Israel y Palestina, particularmente, bueno, esta guerra que ha habido y ha tenido diferentes episodios, el último espantoso con el grupo terrorista Hamas, y el origen lo estamos tratando de entender, comprender si es factible de este conflicto milenario con diferentes especialistas y sus diferentes ángulos. En este caso hoy vamos a abordar la religión, el papel de la religión en este conflicto que tiene siglos. Y permítame que lea además una información también valiosa que pone en contexto esta conversación que vamos a tener con nuestros dos invitados. Por ejemplo, en el caso de medios como Expansión.mx Mundo, hacen un recuento de lo que representa Jerusalén, que es uno de los principales puntos de discordia entre Israel y los territorios palestinos. Esta ciudad que ambas partes reclaman como propia es la sede de sitios sagrados, los más importantes para el judaísmo y el islam. Está el Muro de los Lamentos y está la mezquita de Al-Aqsa. El acceso, de hecho así lo reseñaba yo y así lo veo porque fue parte de la experiencia vivida en mi visita por primera vez a Israel el año pasado. El acceso a los dos lugares, principalmente de los palestinos a Al-Aqsa, se ha complicado en los últimos años. Ellos ponen de ejemplo que en mayo de 2021 fue el escenario de violentos enfrentamientos entre la policía de Israel y manifestantes palestinos que desencadenaron una ofensiva de Hamas y una respuesta israelí con misiles. Pero bueno, echamos la película para atrás con nuestros invitados para entender el papel de la religión dentro de este conflicto. Y siendo algo tan complejo, obviamente lo que pueden ser las diferencias religiosas, y como siempre dicen, mejor no hablar de religión, porque siempre las discusiones terminan enredándose y es poco el entendimiento que se logra en este sentido y con esas diferencias. Entonces vamos a hablar con los dos para, bueno, revisar hasta qué punto puede haber entendimiento el día de mañana cuando ese lugar en particular es la tierra prometida. Es la tierra prometida para los judíos, es la tierra prometida para los musulmanes, también es muy importante para los católicos, aunque los católicos han cedido mucho ese espacio. Y fíjense que llama poderosamente la atención y lo voy a meter como elemento con nuestros invitados, el Vaticano donde está, el poder de la iglesia donde está sentado, no es precisamente ahí. Ahí hay un grupo de creo que 2% de cristianos que se han quedado y que también tienen que lidiar con extremismos, incluso de judíos ortodoxos, bueno, quieren el territorio también, lo que es la ciudad antigua, básicamente para la comunidad judía y también bueno, los enfrentamientos con los musulmanes y así vamos, un largo etcétera y esto es un cuento de nunca acabar que vamos a revisar hoy con nuestros invitados. Bienvenido, profesor Rafael, nuevamente a este espacio. Gracias, Gladys, encantado de estar de nuevo contigo. Gracias, y vamos a esperar que en unos minutos se desocupe la profesora Mercedes Malavé, también considerada para este panel como experta en religiones. Pero bueno, ese papel de la religión, por ejemplo, un conflicto milenario como este entre Israel, Palestina y además con un tercer elemento como grupos terroristas en el caso de Hamas. Sí, creo que el programa pasado, el lunes pasado, que estuvimos conversando, justamente decíamos que para aclarar algunos detalles, porque muchas veces hay mucha confusión y mucho desinformación de muchas cosas, ¿no? El primer enemigo del Islam no es los judíos y los cristianos, porque, como decíamos, son las tres religiones monoteístas. Primero la judía, luego el cristianismo y luego el islam, en términos temporales, ¿no? O sea, la más antigua es la judía, luego viene el cristianismo con el nacimiento de Jesús y luego viene el islam cuando Mahoma efectivamente hace el islam, ¿no? Los enemigos del islam al principio son lo que se llamaban los beduinos árabes, que eran en su mayoría eran o politeístas o paganos, o sea, adoraban que si vellocinos de oro, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, adoraban figuras, ¿okay? Entonces, ese es el primer gran enemigo del Islam. No es ni el judaísmo ni el cristianismo. El judaísmo y el cristianismo se van a convertir en enemigos del Islam con el tiempo, o sea, en el proceso de expansión, después a la muerte de Mahoma, que se comienza una expansión por la vía de la guerra del Islam en todas las direcciones, por supuesto se va a encontrar con los enemigos, obviamente los judíos que ocupaban la tierra prometida, o sea, lo que eran los reinos de Israel, que están justamente de lo que hoy en día es Canaán hasta Jerusalén, Judea, al sur. Esa era la parte que donde históricamente están los egipcios desde Moisés, perdón, los judíos desde Moisés,
a la famosa huida de Moisés con Ramsés II, cuando hacen la famosa migración con los esclavos judíos saliendo de Egipto y llegan a la tierra prometida. Ujú. Por supuesto, el cristianismo se asienta o comienza su asentamiento ahí por el nacimiento de Jesús, que además en estos días hubo unas, vamos a decir, unas desinformaciones del presidente de la República cuando dijo que Jesús era un palestino. Ah, sí. Jesús no es un palestino, Jesús era un Ujú. judío, porque nació además en Judea, justamente, o sea, en Belén, que justamente de la zona sur, o vamos a decir hoy en día centro de Israel, porque es cercana a donde está Jerusalén, Sí, que era exacto. la capital del judaísmo y de los reinos de Judea, era justamente en Jerusalén, Que ¿no? en la repartición ahorita está del lado palestino, de la autoridad palestina de Cisjordania. No, de hecho, desde hace unos años, Israel, que la capital era Tel Aviv, pasó a que su capital sea Jerusalén. Por supuesto, eso ha sido muy criticado por los árabes y los musulmanes y los palestinos en particular, porque como dijiste bien, es una ciudad que es santa para las tres religiones. A ver, obviamente es santa para los judíos, porque que es fue la capital de los reinos judíos de hace 3.000, 2.000 años atrás, ¿ok? Es, por supuesto, una ciudad muy importante, es la tercera ciudad en términos del orden de las principales ciudades musulmanas, o sea, la primera es la Meca, la segunda es Medina y la tercera es Jerusalén. Y por supuesto, es donde nació Jesús y donde murió Jesús, Ujú. y por ende lo que significa para los cristianos, para nosotros los cristianos es muy importante, Donde ¿no? también, y le disculpa que lo interrumpa, profesor, porque es que estando allá a mí me llamó mucho la atención la poca presencia, por ejemplo, de la católica, ¿no? De la religión católica, sí, más bien más presente los ortodoxos griegos, que Claro, dentro de incluso hecho, del Santo Sepulcro, ellos tienen mayor control o un control importante de lugares icónicos en cuanto a la es, historia de Jesucristo. Entonces, es correcto, los cristianos ortodoxos, porque eso fue parte del Imperio Bizantino cuando el Imperio Romano se dividió en dos, o sea, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. En el Imperio de Oriente, que después se convierte en el Imperio Bizantino, ujú. que era cristiano ortodoxo, era quien dominaba toda esa zona, inclusive hasta el norte de África. ¿Ok? Eso es muy importante entenderlo. Cuando eso era dominado por el Imperio Romano, que el Imperio Romano es el que lucha contra los judíos y termina de aplastarlos militarmente, es cuando aparece por primera vez, estamos hablando alrededor del año 70, años 70 después de Cristo, o sea, Claro, el Imperio Romano, exacto. es cuando aparece por primera vez el nombre Palestina, ¿ok? O sea, Palestina como vamos a decir, una provincia dominada por Roma. Eh, Pero ah, también lo interrumpo ahí porque una de las sí, percepciones que tengo es que definitivamente dentro de este conflicto religioso, donde es una tierra muy importante para estas tres religiones monoteístas y quienes las practican, la realidad es que el cristianismo ha soltado. No sé si tiene esa percepción, pero en el tiempo, con los siglos, ha ido soltando ese territorio, ya es un 2% dentro de sus diferentes variantes, sobre todo claro, el ortodoxo griego, y los que siguen pues aferrados a ese territorio, como lo que explica, obviamente un territorio muy importante, la tierra prometida, etcétera, para judíos y para musulmanes son los que representan un porcentaje superior, ¿no? bueno, Mayor. es que fíjate, es que el último gran intento del cristianismo para recuperar la Tierra Santa fue justamente cuando las cruzadas. Así O sea, es. Así. Otro estamos hablando, atropello, un gran eh, atropello, sí, como muchos otros bueno, abusos. vamos a estar claros, ahí hubo de todos lados, o sea, Así es. lamentablemente era un mundo donde la guerra era un método muy utilizado para la expansión, en el caso del Islam, la expansión del Islam en todo lo que fue el cercano oriente. En Ujú. el caso del cristianismo, cuando se ve amenazado por sí, la ida hacia el norte del Islam, pues respondió con las cruzadas, que fue sin duda Ujú. unos eventos muy, muy desagradables en términos de la guerra. Ahí se logró tener en Jerusalén un reino cristiano de más o menos, duró como unos 18 años, cuando se recuperó Jerusalén, pero después se volvió a perder en manos Pero hay del que Islam. decir también, profesor, agregar como elemento que la realidad, bueno, dentro de esas posturas radicales de todos los lados, hoy en día, en pleno siglo XXI, pues también se ven, por ejemplo, en la ciudad antigua, episodios de manifestaciones en contra de Sin los duda. cristianos que son pequeñitos, un asentamiento muy pequeño por parte de ortodoxos judíos,
que no los quieren, que quieren, bueno, ese territorio para ellos. Entonces, tampoco hay que revisarlo en su justa dimensión, así lo Sin veo. duda, Así sin es, duda. y buscando obviamente la sindéresis y la cordura dentro de esta complejidad. Y ahí vamos a incorporar a la profesora Mercedes Malavé, también Sí, como cómo no, experta en adelante. religiones, periodista y dirigente político y miembro del Instituto de Políticas Públicas Aristides Calvanis, tratando de entender este conflicto y lo que es derecho para todos, ¿no? Dentro de este concepto milenario, pues a todos les correspondería, uno lo ve así a la distancia, obviamente estar, asentarse ahí de una manera proporcionada en este territorio que es sagrado para las tres religiones, pero así no es y muchas veces, bueno, se producen conflictos, pequeños o grandes como el que acabamos de ver, el ataque terrorista jamás. Y ahí también la reflexión para el comentario de la profesora Malavé, de que uno ve, bueno, sí, en algún momento las guerras fueron muy utilizadas y actos espantosos como las cruzadas también por parte de los católicos, pero hoy en día, en pleno siglo XXI, que sigamos hablando de por este tipo de situaciones religiosas, diferencias religiosas, bueno, ataques terroristas y que se celebre la muerte de civiles, de niños, ancianos, es una atrocidad. Estamos ya, se supone que vamos avanzando como sociedad y así como la iglesia ha soltado las barbaridades que cometió en el pasado la iglesia católica y otras religiones, pues uno esperaría que también en este caso quienes practican el Islam puedan hacer lo mismo, pero no. Ahí entonces me detengo para su reflexión. Profesora, buenas tardes y bienvenida. Hola Gladys, muchísimas gracias por la oportunidad y lamenté no estar en el estudio por razones laborales. No se preocupe, entendemos. Mira, efectivamente creo que el problema religioso tiene un poco que ver con dos conceptos. Uno es el concepto de teocracias, el Ujú. poder ligado a la religión, el poder político, el poder económico ligado a la religión. Esto es un tema que en el Islam es muy fuerte. Y por otro lado, el fundamentalismo religioso, la visión de algunos de, digamos, practicar literalmente lo que aparece en el libro sagrado, ¿no? Si Mahoma cuenta en sus memorias que violó mujeres o que algunos pueblos solo se sometían por la espada, pues hay personas que esto lo aplican literalmente. O sea, Ujú. eso es parte del problema, por ejemplo, a la hora de hablar de la yihad y de movimientos como la yihad islámica o los hermanos musulmanes o incluso Hamas, tienen esa visión, ¿no? De que los que no son musulmanes, los que no siguen a Mahoma, pues son infieles. Bueno, eso es como una lectura literal, ¿no? Del Corán, que no es la lectura que hace la gran mayoría de los musulmanes, hay que decirlos. Son personas de bien, personas monoteístas que practican su religión y sus ritos, pero sí hay pequeños grupos que lo viven de manera fundamentalista, ¿no? Ujú. Es Yo una creo que el otro. tergiversación del concepto de la yihad, ¿no? Islámica, por lo que entiendo y lo que establece también el Corán. Entonces ahí la pregunta, en este caso, para entender además lo que significa el concepto de la yihad, para ellos, ¿qué representa? Para el practicante del Islam, para el musulmán, ¿qué representa el concepto? No desde su ángulo violento, como lo explica, sino lo que es para ellos, pues básicamente practicar y llevar adelante este movimiento yihadista no extremo, no violento. Bueno, pues me imagino que es una lucha más espiritual, ¿no? O sea, Mm, de vivir ellos quizás unas virtudes o de predicar su doctrina, de convencer a otros, pero nunca someterlos por medio de las armas o por medio de la violencia, ¿no? ujú. Sino una especie de, bueno, y eso está también presente en todas las religiones, incluso en religiones orientales, eh, como el confucianismo, pues se plantean lo que se llama la lucha ascética, ¿no? La lucha ascética, la lucha contra uno mismo, contra esas cosas que te llevan como a portarte mal o a ser malo o a tener, y cómo verdaderamente tienes que entablar una especie de guerra contra esas cosas que hacen daño a la convivencia, que te hacen daño a ti mismo, que te pueden generar vicios, etcétera, ¿no? Pero en un Ujú, sentido espiritual, repito, de ascetismo, vamos a decir. ya. Ahora, aplicado en términos fundamentalistas, pues está la Guerra Santa, etcétera. Pero el otro término del que te quería hablar es de que sí lo vivió el cristianismo, el catolicismo al menos, es un proceso de secularización, progresiva separación entre lo que es temporal, el poder temporal y el poder espiritual. Progresiva diferenciación entre lo que es el poder ejercido en el mundo, en los gobiernos, en los tribunales, en las legislaciones, y el poder religioso que debe estar completamente desvinculado, separado de ese poder que en la Edad Media pues estaba como todo mezclado, ¿no? Ujú, Entonces uno ve estos conflictos ahorita y nosotros desde el punto de vista, bueno, más cristiano por nuestra cultura, nos parecen cosas como del medioevo, ¿no? Cosas ujú. que ya
no ocurren porque ya, bueno, se ha Se dado han una progresiva superado. separación. Y si uno dice, bueno, pero es que el rey, como me decía alguien el otro día, no, bueno, es que el rey de Inglaterra también es la cabeza de la iglesia, sí, pero nosotros lo entendemos de una manera absolutamente simbólica, completamente simbólica. Ujú, ujú. Y como un signo de unidad, más bien, como un signo de unidad inquebrantable, de unidad superior, nunca como una manera de poner a unos a enfrentarse con otros, ¿no? No, no, y Por además lo de tanto, considerar que hay incluso comunidades que no deben existir, por lo menos, bueno, el conflicto con Occidente, además considerándolo enemigos, no solamente judíos, cristianos, sino también Occidente en general. Y ahí uno claro, se preocupa porque además se exactamente. sabe que, bueno, que por el planeta se han repartido, se han organizado de tal manera que podríamos tener en cualquier parte, en el lugar menos sospechado, quizá células terroristas dentro de ese concepto de la yihad violenta, ¿no? Para proteger al Islam, en defensa del Islam. Entonces, bueno, uno se pregunta con relación a eso, pues, ¿qué tanto se puede esa realidad amenazante y que vemos además unas consecuencias terribles para poblaciones, en este caso civiles como la israelí, la palestina, que tanto se pueden frenar? Porque pareciera que es más bien en el tiempo se van como acentuando, se van fortaleciendo y alimentando más este concepto violento. Profesor, su punto de vista Sí, también. sí, te quería intervenir porque es muy interesante entender algunas cosas. Ujú, Cuando el Imperio Romano se cristianiza, finalmente, estamos hablando ya para el siglo IV, ¿ok? Finales del siglo IV, se cristianiza, estaba muy claramente definida lo que era la labor del pontífice, o sea, el Papa, ujú. en la religión y el emperador, separado. El emperador se encargaba de la guerra y la política y el pontífice se encargaba de la religión. ¿Ok? Ya cristianizado. Cuando se divide el imperio romano, en el caso de los ortodoxos, la figura del patriarca, porque no tienen papa, hay un patriarca, el patriarca y el emperador era la misma persona. Y eso es lo que pasa también en el Islam. En el Islam, la figura religiosa es a su vez el líder político o militar de donde está unido. Entonces, como decía la profesora, la religión con la política. Y el En el poder. caso de Occidente, ya desde Roma se viene separando ese asunto. De hecho, cuando entramos en la Edad Media, como dice la profesora, Carlos Magno se hace coronar por el Papa, que es cuando temporalmente en Occidente va a haber un peso de lo que es el papado sobre los asuntos políticos, por lo que significaba ser quien corona a un emperador, como queriendo decir, y ahí viene toda la deformación que le va a costar a Occidente un tiempo salir de ella, Ujú. en donde los reyes eran de origen divino. ¿Por qué? Porque la corona la ponía el Papa. Entonces eso le dio todo el argumento del origen divino de los reyes, que tomó toda la edad moderna para poder salirnos de ese asunto de que los reyes eran de origen divino. Pues no, mira, no son de origen divino, y eso en la ilustración lo resuelve Occidente, pero el resto del mundo no lo resuelve todavía. ¿Ok? Todavía tú tienes muchos lugares donde está la unión entre lo que es el jefe político Ujú. y la religión. De hecho, la religión es la que manda de alguna forma, y si vamos en términos culturales, pues bueno, todos sabemos que la cultura tiene un basamento religioso enorme. O sea, la cultura, las reglas, las formas de pensar, las creencias, es lo que hace cultura. Entonces, cambiar esas cosas, obviamente, son sumamente difíciles. Y cuando estamos hablando de grupos que sienten que tienen la verdad, ¿ok? Para nosotros los cristianos, Dios es la verdad. Para los judíos, Jehová es la verdad. Y para el Islam, Alá es la verdad. Es el mismo Dios, vamos a estar claros, pero cada uno en su forma. Y es la verdad. Y cuando tú dices, mi verdad tiene que imponerse sobre los demás, de ahí la guerra santa, o sea, la yihad, automáticamente entras en situaciones donde, bueno, mi existencia significa la destrucción del otro. En una posición tan extrema así, y muy bueno que la profesora diga que eso no es como piensa la mayoría Así de los es. musulmanes, ¿ok? Porque efectivamente la mayoría no lo piensa así, ni se comporta de esa manera en buena parte del mundo, pero estamos claros que son más o menos un 10-15% de los musulmanes radicales, pero 10-15% de musulmanes son 300 millones de personas en los Que se 1.200 sienten. Ujú, millones que son. O sea, que es un grupo, ujú. aunque muy minoritario, pero que puede hacer un enorme daño, que es parte de lo que estamos Y viviendo. es lo que Como en estamos. algún momento el cristianismo radical hizo daño. O sea, Ujú. la historia nos enseñó eso. Pues tengo la verdad,
y te la impongo, y si no la quieres, pues bueno, te destruyo. O sea, es un poco un tema muy humano, lamentablemente, que para resolverlo, ¿se puede resolver? Sí, se puede resolver. ¿Qué es lo que hay que cambiar? La existencia de Israel es tan válida como la existencia de Palestina. Sí, pero eso no hay Pero eso manera es de que se entienda. Pero también proporcionado incluso a la respuesta que hoy en día está dando, por ejemplo, Israel, absolutamente válida, entendible dentro del ataque que acaban de sufrir. Ese asedio además constante. ¿Cómo puede Israel bajar la guardia cuando está todo el tiempo acechada por los vecinos o algunos de los vecinos? Porque eso ha ido cambiando también en el tiempo, pero la realidad es esa. Y uno, bueno, cuando ve actuar, por ejemplo, el Estado de Israel como está actuando, sin duda puede comprender, pero también se le pide desde organismos como la OTAN que sea proporcionado en esa respuesta, porque lamentablemente padecen también palestinos civiles que están en el medio. Pero Y fíjate, Gladys, que interesante que el presidente justamente, a ver, vamos a decir que los palestinos tampoco están unidos. Los palestinos que además, están en Cisjordania, el exacto. presidente justamente dio una declaración, el Hamas no representa a los palestinos. O sea, como queriendo decir, eso no es lo que nosotros somos ni la esencia de lo que queremos. Indistintamente que tanto en Cisjordania como en Gaza los palestinos desean tener un Estado en esos territorios que por lo menos son tan viejos como el Imperio Romano. Ujú. ¿Ok? Muy bien, perfecto, pero ya se tienen que comprender que tienen que de alguna forma sobrevivir con Israel. Lamentablemente, es que lo más lamentable de todo es que esa famosa resolución 181 de 1948 creó los dos estados, particionó esas tierras prácticamente igual, era un poco más las tierras palestinas que las tierras de Israel. Israel lo aceptó, pero los árabes no. Y al día siguiente de que se creó el Estado de Israel, según la resolución 181, todos los estados árabes invadieron Israel. Sí, sí, fue inmediato, por eso. Y ahorita es que bueno, que ahí las cosas han ido cambiando. Incluso estaba por firmarse el acuerdo con Arabia Saudita y ocurre esto. Pero bueno, para cerrar, porque es que siempre nos quedamos cortos, es un tema muy complejo, tratando de entender dentro de lo que cabe, pues el conflicto actual, que además es milenario, con especialistas como Mercedes Malavé y Rafael Punceles, profesores. En el caso de la profesora Mercedes Malavé, experta en religiones, y para terminar, porque se nos acabó el tiempo en los 2 minutos, agradecida con ambos. Justamente dentro de esa repartición es posible hacer una repartición justa, que se acepten en esos asentamientos, que se acepte el Estado de Israel, que puedan convivir sin ningún problema pues los palestinos con los israelíes, porque dentro del territorio israelí hay que decir además que está ahí presente también una comunidad musulmana que hace vida, que practica su cultura, su religión, y también están los cristianos, una mezcla que es interesantísima y conviven. Y así también percibo que sin duda si hubiese convivencia y aceptación podrían avanzar en conjunto, ¿no? Por el desarrollo, en este caso de Palestina, que es el que tiene grandes precariedades. Pero, ¿cómo lo ve usted, justamente como experta en religiones y en esa repartición que se espera y el mundo espera fuese justa, sensata? Sí, sí, no, yo lo que quería decir es que de Israel hay que reconocerle, no sé si la palabra es reivindicarle, pero bueno, que si bien tiene esos elementos religiosos muy fuertes en su constitución, porque es un pueblo elegido, que Dios le concedió esa tierra, etcétera, ¿no? Sí hacen enormes esfuerzos por vivir valores de las democracias occidentales, de las democracias liberales. Y por eso en Israel uno ve que hay libertad de culto, que hay libertad de Sí, expresión, señor. que los judíos que no están de acuerdo con el Estado de Israel lo pueden decir, etcétera, ¿no? O sea, estos procesos de secularización, Gladys y profesor Punceles, una cosa importante es que para que se den, tienen que darse internamente en el seno de las religiones. O sea, no se pueden imponer desde afuera, ni los puede imponer otra religión, ni los puede imponer otra autoridad, que no sea un mismo proceso de, digamos, progresiva separación que frente a ninguna amenaza, porque las amenazas más bien hacen que retrocedan estos esfuerzos de separación, pues los mismos pueblos religiosos vayan entendiendo que por el bien de todos es Ujú. mejor separar ambas autoridades, ¿no? Yo veo más disposición de aproximarse a una secularización, como digo, en el Estado de Israel, porque están garantizadas ciertas libertades que garantizan las democracias liberales, que no vienen de otro origen, sino de esa progresiva separación entre los distintos poderes, separación de poderes, separación, decantación, secularización. En cambio, en el mundo islámico, pues con la primavera árabe y con toda esa efervescencia, y como decía el profesor, aunque son 15%, es muchísima gente,
pues uno no ve, y mucho menos en el régimen de Irán, que ahora pretende pues manejar grupos extremistas en distintos países de Oriente Medio, pues uno no ve esa disposición a ese proceso que, sin embargo, yo creo que debería ser propio de las religiones monoteístas, ojalá se dé también en el mundo árabe. Sí. Yo creo que también es momento de reivindicar una actividad fundamental, no solo para la democracia, sino también para las religiones, que es el diálogo. O sea, no se transforma una religión en una cosa más civilizada, más humana, si no es a través del diálogo. Y el diálogo parte del reconocimiento de dos logos, dos razones. La razón musulmana, en este caso la razón hebrea, se tienen que poner en diálogo, y ese es el enorme esfuerzo que, aunque parezca un lugar común o que parezca un romanticismo, es el único camino que va a permitir que en ese territorio puedan convivir dos mentalidades, dos religiones y dos visiones distintas de la vida, pero que se pueden complementar y que pueden convivir. Le agradezco mucho, profesora, a los dos, a Rafael Punceles y a Mercedes Malavé, bueno, como especialistas en este tema, con el profesor Rafael como politólogo, mención internacional, profesor de historia, y la profesora Mercedes como experta en religiones, periodista y miembro del Instituto de Políticas Públicas Aristides Calvani. Me toca despedir el programa. A ustedes también gracias por su compañía. Además,